es una realidad en México, debemos partir de ella. En la expresión de las libertades, básicamente los juegos y los sorteos, desde los gallos, los galgos, los caballos y ahora las apuestas, tanto en línea como en mesa, máquinas tragamonedas, es una realidad. Entonces, nosotros tenemos que partir de esa realidad. ¿Cuándo fue permitida, cuándo inició la permisión de esa actividad? En 1947 es la primera ley de juegos y sorteos que existe en México. Y esa ley parte de un principio. Los juegos están prohibidos en México, con excepción de las apuestas, con excepción de lo que establezca esa ley. Y el artículo tercero ya de esa propia ley ya establece todas las especificidades de cómo se va a regular el juego y la apuesta en México. Es decir, es una ley de 1947 que es muy antigua, vaga, ambigua en varios sentidos, que regula una actividad de más de 60 años ahora y que al día de hoy, con distintas circunstancias políticos, sociales, con distinta tecnología, con distinta realidad social, se está pretendiendo regular la misma conducta con una ley que tenía distintas consecuencias y distintos antecedentes en nuestro país. Entonces, ¿qué ocurre o cuál es el verdadero problema entre los casinos y el juego y las apuestas? Bueno, pues que es una realidad absolutamente rebasada, que se ha tenido que regular o se ha pretendido regular a través de reglamentos, que los reglamentos se han intentado promover juicios de inconstitucionalidad y hoy lo que vemos es, a partir de 12 años anteriores de gobiernos, han no solamente abierto la puerta al juego ilegal, sino han fomentado todo un deterioro de distintas instituciones en nuestra república. Una de ellas es el de los juegos, los sorteos, los casinos, los hipódromos, los galgos y las peleas de gallos, es decir, todo lo que genera alrededor de las ferias. Y esa situación ha dado lugar debido a una falta de rectitud en la conducta de los funcionarios, una falta de claridad en la ley, apoyada en intención de acumular riqueza personal, tanto ciertas organizaciones como ciertas personas en lo particular que han puesto sus tentáculos no solamente en el gobierno federal a partir de la Secretaría de Gobernación, específicamente la Dirección de Juegos y Sorteos, que desde hace muchos años, 12 años específicos, se viene deteriorando todos sus objetivos, sino también incluye el Poder Judicial de la Federación y el Poder Legislativo. Es decir, los tres órganos o los tres poderes más importantes, los tres poderes en esta república, el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, están insertos por poderes fácticos que pretendieron no solamente dejar de cumplir la ley, sino situarse por encima de la ley y a partir de ello manipular, corromper, comprar a todos, no solamente para abrir los establecimientos que ellos querían, sino también generar actividades ilícitas dentro de establecimientos adyacentes o adjuntas, es decir, la prostitución, la trata, el alcoholismo, la drogadicción y muchas otras conductas que hoy se le asocia al juego. ¿Es correcto o incorrecto esa asociación? Absolutamente incorrecta. Hay muchos empresarios que pretenden llevar o desarrollar esta conducta válida en México o dentro de una de las libertades, del ámbito de libertades de los mexicanos, que están pagando las culpas de funcionarios y de empresarios absolutamente aprovechados que han perturbado todo el acto de comercio y todo el ámbito de los juegos y los sorteos. Ahí es el problema radical del día de hoy en nuestro país, que precisamente la Comisión Especial para el Seguimiento de los Permisos de Juegos y Sorteos, lo diremos de manera breve, la Comisión Especial de Juegos y Sorteos en la Cámara de Diputados, pretendemos modificar esa circunstancia. Por un lado, queremos generarle certeza al inversionista, es decir, para quien establece un casino que cuesta entre 10 y 12 millones de dólares, hasta el jugador en lo particular, que implica seguridad, paz, tranquilidad, que puede estar gastando su dinero en una sana diversión, pero con ciertos criterios. Es decir, lo que necesitamos es una legislación nueva, una legislación actualizada, que elimine cualquier vaguedad, cualquier ambigüedad, cualquier criterio sesgado e incluso cualquier discrecionalidad de la autoridad o que le abra la puerta a los particulares para beneficiarse económicamente de los juegos y los sorteos y que se le adjunten o que se le peguen actividades absolutamente dañinas para los ciudadanos como la trata, la ludopatía, etcétera, etcétera, etcétera. Básicamente hoy es esa situación, existen
33 permisos genéricos en la República Mexicana. A partir de ahí funcionan 344 establecimientos en lo particular. Muchos de ellos a lo largo de estos 2 años han cerrado, han tenido que cerrar, específicamente Megasport, Exciting Games, Emex, a la cabeza uno de sus socios más importantes, que el señor Rojas Cordona, mejor conocido como el zar de los casinos, y toda una serie de actos administrativos que el legislativo de este país ha acompañado para 2 objetivos: recuperar fundamentalmente la rectoría en materia de juegos sorteos que del Estado mexicano, y número 2, darle paz y tranquilidad tanto a los inversionistas que quieren cumplir con la ley como a los ciudadanos que quieren utilizar su tiempo en diversión de esa naturaleza. Nosotros partiríamos del análisis siguiente: hay 33 permisos genéricos, se les llama permisos paraguas porque justifican 344 establecimientos. Entonces nosotros tendríamos que referirlo a los permisos. De 33 permisos, hoy en día ya hay alrededor de 2 o 3 cancelados que amparan más de 80 o 90 establecimientos. En este año y medio, se han cerrado definitivamente 50 establecimientos por parte del gobierno federal. Nosotros hemos revisado exhaustivamente todos y cada uno de estos expedientes. Bueno, partimos de una realidad. Todos los expedientes que tenía Secretaría de Gobernación, específicamente dentro de la Dirección de Juegos y Sorteos, eran un absoluto desastre. Estaban desorganizados, muchas hojas faltaban a los propios expedientes, muchos no se encontraban bajo el resguardo necesario, otros de ellos no se encontraban ni siquiera los expedientes. Entonces se arrancó con un trabajo de reestructura total dentro del Estado mexicano de los expedientes, primero para saber cuál era la situación actual, porque incluso existían distintos casinos que funcionaban siquiera sin permiso, es decir, distintos caudillos estatales que no eran parte de la autoridad, que no habían sido electos mediante mecanismos democráticos, operaban casinos sin licencia, bajo la anuencia del gobierno municipal, que es en donde nosotros hemos detectado la mayor cantidad de corrupción, pero también, por ejemplo, en el caso del Distrito Federal, también en Álvaro Obregón nosotros detectamos que podía haber vistos de corrupción con las autoridades delegacionales. Pero el zar de los casinos, por ejemplo, que es uno de los ejemplos más importantes, no solamente se detenía en autoridades municipales, sino en autoridades con la Secretaría de Gobernación, funcionarios muy altos, con legisladores, con jueces, ahora magistrados, con consejeros de la Judicatura Federal. La semana pasada, la Comisión Permanente exhortó que de oficio el consejero Cabeza de Vaca debía de pedir licencia relacionado con el Partido Acción Nacional por una serie de inconsistencias y errores, llamémosla omisiones graves, en una relación de complicidad con distintos funcionarios de la Secretaría de Gobernación. Recordemos que el propio funcionario había sido subsecretario de Derechos Humanos bajo el gobierno de Felipe Calderón, había sido consejero fundamental del presidente de la República, Vicente Fox Quesada, había sido procurador general de la República. Ese ejemplo es indispensable para señalar hasta dónde se metió la corrupción de los casinos, y a partir de ello todo el financiamiento de campañas, que por cierto hoy no se ha tocado. Ese financiamiento de campañas fue fundamental entre funcionarios, entre distintos legisladores, entre distintas autoridades, pero también con mucha contribución de la iniciativa privada para corromper todo el Estado y poder manipular elecciones, para poder tener un pie dentro del Estado mexicano y poder generar a sus anchas todo tipo de asuntos que les generaron un beneficio económico, pero que no iban con el interés nacional. Y específicamente hoy lo queremos cambiar a partir de la nueva ley que ya estamos construyendo y que en 1 o 2 semanas tendremos totalmente terminada y lista para presentarlo de manera conjunta el Ejecutivo Federal, distintas asociaciones y organizaciones, el sector de sindicatos de trabajadores de los casinos y los legisladores de todos los partidos políticos, para cambiar esta realidad en el país que nos ha afectado mucho.